Buen día. En esta presentación vamos a hablar acerca del multímetro. El multímetro es un aparato que vamos a estar utilizando constantemente en el transcurso del curso. Anteriormente se tenían distintos aparatos, cada uno por separado. Gracias a la tecnología, ahora estos aparatos están integrados en un solo dispositivo. Una de las características es que solamente podemos utilizar una función a la vez. Vamos a iniciar por las partes. Tiene un display, una perilla, y tiene un par de cables con sus puntas. Hay que recordar que el color negro está asociado al negativo y el color rojo está asociado al positivo. Tiene una marca, en este caso un triángulo, que nos indica cuál es la función que se estará utilizando. Vamos a iniciar observando hacia el lado izquierdo. Para hacer funcionar nuestro multímetro para medir voltaje, tenemos que colocar la perilla en alguno de estos puntos. Es importante mencionar que debemos de procurar hacer el cambio de la perilla despacio. No hay necesidad de hacerlo rápidamente. Si lo hacemos muy rápido podemos dañar el multímetro, y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, específicamente este multímetro pues son de una calidad media baja. En esta posición observamos que hay un pequeño recuadro que nos indica que cada uno de estos puntos son para medir voltaje en corriente directa. El voltaje lo vamos a representar con la letra V, y cuando es corriente directa lo podemos encontrar con 3 puntos o con 3 pequeñas barras. Esto significa voltaje en corriente directa. Si hablamos de corriente alterna, vamos a encontrar una pequeña onda, que es la otra posición que se encuentra del lado derecho. La perilla se va a ir utilizando dependiendo del voltaje que estemos trabajando. Por ejemplo, aquí marca 1000 volts y tiene otro color para resaltar que debemos de utilizar otro tipo de orificio para el cable. Es poco común usar esta lectura. En este curso vamos a utilizar voltajes menores a 100 volts. Por ejemplo, esta es una batería comercial que dice que tiene una capacidad de 1.5 volts. Es una batería AA. Si yo coloco la perilla en el 200, hay que recordar que el negativo es el negro, el positivo es el rojo. Dice 1.6. Si bajamos la perilla al 20, en lugar de 1.6 marca 1.62. Si bajo la perilla a la otra posición, dice 200 M. Significa que la M es el prefijo mili, entonces van a ser 2000 milivolts, la medida máxima en esta posición. Y aquí la medida máxima son 200 milivolts. Por ejemplo, si la perilla se encuentra en la medida más baja, 200 milivolts, y yo tengo 1.5 volts, esta graduación es muy pequeña, no alcanza a medir el valor de la batería.
Si me voy al 2000 milivolts, estamos hablando que son 2 volts la medida máxima. Lo que ve en la pantalla lo tengo que multiplicar por 1000 para obtenerlo en volts. Como estamos hablando de 1.5, la escala, el rango de medición más adecuado sería colocar la perilla en el 20. Y ahí tenemos la medida 1.62. Y nominalmente la batería es de 1.5. ¿Qué sucede si yo coloco los cables en diferente posición? Aquí abajo vemos que dice COM, va una línea y tiene el símbolo de tierra. Y del otro lado tiene una V, una omega y una M minúscula con una A. Significa que en esta posición vamos a poner el color negro, que es asociado al negativo. Y el otro cable rojo nos va a servir para medir voltaje, resistencia y amperaje. Las unidades del voltaje se expresan en volts, la resistencia se expresa en ohms con la letra omega y el amperaje con la letra A mayúscula. Entonces tenemos el color negro y el color rojo en el otro cable. También habíamos comentado que el color negro va hacia el polo negativo y el color rojo al positivo. ¿Qué sucede si están los cables al revés o yo cambio la posición de los punteros? Voy a tener una lectura negativa en el voltaje. Significa que tendría que, en lugar de tener un trabajo disponible, tendría que tener un trabajo en contra, un trabajo por realizar. Es importante también mencionar que los cables solamente se deben de cambiar cuando nuestro multímetro está apagado. Igualmente, si en la pantalla empieza a marcar que hace falta batería, necesitamos hacer el cambio de la batería estando el multímetro apagado. La siguiente parte nos ayuda a medir las resistencias. Más adelante vamos a ver para qué sirven, cómo se utilizan las resistencias. Ahorita vamos a mencionar simplemente que una resistencia es un dispositivo que mide unos cuantos milímetros, no tiene derecho ni revés, significa que simplemente funciona al colocarlo, no tiene un positivo ni un negativo, al igual que un cable. La resistencia es la oposición al flujo de la corriente eléctrica y depende de su composición química y su arreglo físico. La resistencia es una característica que está asociada al cuerpo del objeto. No depende ni del voltaje aplicado ni de la intensidad de corriente. Entonces, el multímetro, cuando está trabajando en esta parte de aquí, funciona como medidor de la resistencia. Se utiliza el mismo criterio. Este último punto significa que nos va a medir de 200K, que son 200.000, hasta 2000K, que son 2 millones de ohms. Cuando estoy en este punto, va a medir de 20.000 a 200.000. Cuando estoy aquí en este otro punto, de 2000 a 20.000. En esta posición, de 200 a 2000. Y aquí, máximo 200. Podemos iniciar de lo mínimo a lo máximo o al revés. Tomamos una de las puntas del multímetro, sujetamos la resistencia, esperamos un momento y vemos que en la pantalla no muestra nada. Significa que esta resistencia tiene un valor mayor a 200 ohms. Me pongo en la siguiente posición. No indica nada, significa que vale más de 2000.
En esta posición no indica nada, es más de 20.000. Y en esta posición ya marca 82.9. Hay que recordar que el display tiene limitantes, no tiene una gran cantidad de dígitos disponibles. Entonces lo que tenemos que hacer es la cantidad que muestra en la pantalla, la multiplicamos o la dividimos por el prefijo. En este caso, lo que veamos en la pantalla por una K, que es 1000. Nos vamos hasta el punto máximo y ahí nos indica 93, 94, 1000. Comercialmente, cuando nosotros compramos una resistencia, cuando leemos algún diagrama, vamos a encontrar que diga 90K ohms, 90 kilo ohms. Usualmente no encontramos la medida de 90.000. La siguiente parte del multímetro es un medidor de continuidad que nos tiene una indicación auditiva. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo tengo aquí este clip. Si tenemos continuidad en un cable, va a timbrar. Si esto estuviera recubierto con algún aislante, con algún plástico, colocamos nuestras puntas en los extremos de nuestro cable y no se escucha el timbre. Eso significa que está quebrado, no tenemos una continuidad. Estas son las tres posiciones que vamos a estar utilizando en el curso. En la parte de corriente alterna, para el voltaje de corriente alterna, no lo vamos a emplear. Recomendamos que no se estén quitando los cables, que cuando lo guardemos no hagamos un doblez muy pronunciado porque se puede reventar por dentro. Tampoco vamos a medir la parte del amperaje. Este es el amperaje en corriente directa.